Hoy hablaré sobre el significado y lo que producen un tipo, eh, algo que nosotros conocemos como constelaciones esquizofrénicas dentro de la medicina germánica. Una pregunta que me hizo Mari Salgado, de Chile, y Paola Reyes, de Argentina. Yo había hablado anteriormente sobre las constelaciones y la música de Hammer. Había dejado como para última ocasión, hablar sobre las constelaciones, en particular sobre las constelaciones del área del territorio. Sé que esto no es muy bien entendido por todas las personas. Eh, Cuando se produce un conflicto biológico, que un conflicto biológico es un impacto a la biología, a la vida de una persona, y la naturaleza responde con un programa especial de supervivencia. Eso es lo que nosotros conocemos como enfermedades. Las enfermedades son algún síntoma orgánico que se presenta en alguna de las dos fases de un programa biológico de supervivencia. Ahora, estos programas biológicos están para proteger la vida, para proteger que la vida siga existiendo a través de todos los tiempos del proceso evolutivo. Pero también en algunos casos, como son las constelaciones cerebrales, especialmente las constelaciones de la corteza del territorio, los conflictos biológicos no solamente persiguen el fin de salvaguardar la vida, sino que también permiten a la naturaleza poder eh, organizar la vida, organizar los grupos sociales dentro de las diferentes especies. Eh, Cuando sucede un conflicto biológico hay un impacto en el cerebro, en cualquiera de las dos áreas o los dos hemisferios del cerebro. Y cuando se produce una constelación, se producen dos impactos del foco de Hammer, o dos impactos en el cerebro, en ambos lados, en ambos hemisferios. En este caso, cuando hay dos impactos, dos focos de Hammer, uno en cada lado del hemisferio, el cerebro oscila de una manera no normal. Está oscilando de una manera diferente y los pensamientos son distintos a lo que presentaría una persona en estado normal sin un foco de Hammer, y también un poco distinta a lo que presentaría una persona con un solo foco de Hammer, con un solo impacto en el cerebro, en un lado del cerebro. Eh, las constelaciones esquizofrénicas no solamente son territoriales, sino que se dan en todos los estratos del cerebro, digamos, en cada estrato del cerebro que controla una hoja embrional específica, por ejemplo, el tallo cerebral que controla órganos del endodermo, de la hoja embrional endodérmica, del mesodermo mesodermo nuevo y antiguo que controla órganos dirigidos por el cerebelo, del mesodermo antiguo, el mesodermo moderno que controla todos los órganos mesodérmicos, eso es la sustancia blanca del cerebro, y la corteza del cerebro que controla todos los órganos de origen ectodérmico de la capa embrional más moderna. Entonces, con dos focos de Hammer o dos impactos en cada lado del cerebro se produce un fenómeno que se llama constelación esquizofrénica, y las constelaciones esquizofrénicas determinan algún tipo de conducta del individuo, una conducta que no es normal, no es su conducta normal. Eh, en el cerebro más antiguo, una constelación esquizofrénica del cerebro más antiguo, que se produciera en el tallo del cerebro, por ejemplo, produce un tipo de desorientación.
un tipo de consternación. Hammer también le llama esto Alzheimer. El Alzheimer se produce porque hay un foco de Hammer, ambos ubicados en un lado y otro del tallo en el cerebro. Igualmente hay conductas de megalomanía cuando hay dos conflictos dirigidos desde la sustancia blanca y que son órganos de origen mesodérmico y digamos órganos como huesos, como tendones, como los ovarios, como los testículos. Pero también hay un tipo de control que está en el cerebelo, que produce un tipo de constelación muy particular, como sería el caso donde las personas se apagan emocionalmente, no sienten ningún tipo de sensación emocional. Y en la corteza también se dan algún tipo de conductas diferentes, que serían como en el caso de los órganos como la piel. Pero lo más llamativo de todas las constelaciones esquizofrénicas se dan dentro de lo que nosotros conocemos en el área del cerebro, donde se controla un tipo de conducta territorial. Se controla la conducta territorial de los mamíferos, donde defienden y construyen territorios. Desde ahí se organiza el grupo social, desde el nivel de la corteza territorial. Hay conflictos que producen que algunos seres vivientes sufran conflictos biológicos que los lleven a tener una capacidad hormonal disminuida y esa persona sea un ejemplar secundario dentro del grupo social. Como por ejemplo, yo doy el caso de los ejemplos de la manada de lobos, en donde el alfa no tiene ningún tipo de conflicto ni constelación, pero el lobo secundario sufre un tipo de conflicto o algún tipo de constelación. Dije que en algún momento que la naturaleza organiza al grupo social gracias a los conflictos biológicos. Y estos conflictos biológicos son preferentemente ubicados dentro de la corteza del territorio. El lobo alfa no sufre ningún tipo de conflicto. El lobo beta sí. El lobo beta tiene dos conflictos preferentes. Que si nosotros ubicamos una persona que está en el estado beta, una persona o un lobo, siempre vamos a encontrar un conflicto de rencor territorial, primero, si que la persona es un hombre diestro, y segundo, otro conflicto de identidad. Y en la mujer diestra, también un conflicto de identidad. Y luego otro conflicto de rencor territorial, así como, digamos, Hammer a esto llama conflicto de identidad también, como una mujer zurda en el lado, cuando una mujer vive el conflicto que en el hombre diestro sería un conflicto de rencor territorial, la mujer zurda vive a la derecha, vía biliar y páncreas, un conflicto de identidad. Lo mismo vale para la mujer diestra. Un conflicto de identidad es una visualización de un conflicto femenino. En todo caso son los betas. Se organiza el grupo social gracias a las constelaciones y a los conflictos. El lobo secundario recibe un conflicto de pérdida de territorio y ese lobo nunca persigue solucionar su conflicto solitario de territorio por el miedo que tiene, el miedo biológico de morir de un infarto cardíaco, que soluciona en un tiempo superior al periodo de gestación de la hembra de ese grupo social, de esa especie.
Ahora dije yo que con dos conflictos que se alojan en ambos lados de la corteza del territorio, eh, el ser viviente entra en un estado de constelación esquizofrénica cuando es pérdida de territorio. Y con esos dos conflictos, la naturaleza está salvaguardando la vida de ese individuo porque el sentido biológico de las constelaciones del territorio es permitir que no se produzcan masas, no crezca la masa del conflicto, y en el caso de solucionar pasado el tiempo de gestación de la especie, propia de la especie, el ejemplar no muera de un infarto cardíaco, como sucede en el caso de un solo conflicto que tenga un lobo secundario. Ahora, también dentro de las categorías, tanto de lobos como humanos, el lobo autista, el niño autista, es un lobo que está también protegido por la naturaleza para que en algún momento pueda hacerse cargo del liderato beta. Y en este caso sufre dos conflictos, uno de sustolaringio y otro de rencor territorial, y que le permiten entrar en constelaciones esquizofrénicas para en algún momento también, cuando solucione los dos conflictos y estén las condiciones dadas, haya un candidato a ser el futuro líder beta. Y no también una constelación donde si pasa demasiado tiempo, también con un solo conflicto activo durante mucho tiempo, también tiene peligros al poder solucionar. Esto es importante, esto es muy importante, porque nosotros cuando sabemos estas condiciones biológicas y conocemos también el impacto de la terapéutica con la música estudiantil, sabemos que la música estudiantil transforma los conflictos territoriales hacia abajo, le quita masa conflictual al conflicto en la fase activa. Entonces, cuando el lobo soluciona o el hombre soluciona, no fallece de un infarto cardíaco, gracias a la escucha permanente de la música de Hammer. Eso es muy importante, porque la música de Hammer no solamente neutraliza la constelación esquizofrénica que lo convierte a un ser humano, a un lobo, en un lobo secundario, o lo convierte en un Casanova, lo convierte en alguien que anda pensando constantemente en la muerte, porque al ingresar en la constelación postmortal, también minimiza lo que serían las constelaciones biomaníacas, que es donde la mujer diestra presenta un conflicto de identidad y otro conflicto de rencor territorial. La mujer busca prácticamente autodestruirse, autoflagelarse de cualquier manera en su relación con la pareja o relación con ella misma. Siempre va a estar buscando faltas en ella o en la pareja. Entonces, con la escucha de la música de Hammer puede disminuir ese tipo de conducta.